No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No kano panare, panare, grupo vai chaike, chai. Ahí viene. Buenos días a todos y bienvenidos al cuarto día de la conferencia. Ha sido una conferencia muy larga, estoy ya perdiendo el... bienvenidos a la Mesa de Cultura y Patrimonio Cultural de la Ayahuasca. Tenemos 4 ponentes hoy. Rosa Giove va a hablar de ayahuasca, patrimonio globalizado. Davison Guzmán hablará del registro de los usos rituales de la ayahuasca como patrimonio cultural brasileño, un proceso y los sentidos y los caminos posibles. Y el profesor Edward McRae va a hablar de cultura, política e identidad religiosa en el Santo Daime. Y Jean Landon va a hablar, tengo aquí el último, sobre el yagé como patrimonio en el contexto multicultural en la región del Putumayo, en Colombia. Entonces, si os parece, porque vamos un poco retrasados, vamos a empezar directamente. Cada ponente tiene 15 minutos y vamos a hacer todas las charlas y una vez terminados vamos a abrir un espacio de 20 minutos para preguntas y consideraciones que ocurrirán. Ahí hay un micrófono donde la gente se puede acercar. Gracias a todos por venir. Y yo te doy los tiempos. Ya, de acá, de allá, de acá o de allá. Pasan las dos. Ya, voy por allá, voy por allá. Haz una cenita cuando falten los 5 minutos. Y te ponemos así. Sí, prefiero tenerla en la mano. Prefiero tenerla en la mano. Sí. Ah, ok. ¿Ah? No, está bien acá. Acá está bien. Bueno, muy buenos días. Yo me disculpo primeramente porque voy a hablar en español. No sé hablar portuñol ni portugués. Y lo que quiero compartir ahora es la experiencia que tuvimos en Perú, quizás para aportes, para ver qué cosas se puede hacer en conjunto, ¿no? Quiero exponerles la experiencia que hubo cuando hemos hecho y cuando hemos realizado el dossier, el file, para poder lograr que la ayahuasca sea reconocido por nuestro país como patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo quiero empezar mostrando un poco cuál es la resolución directorial. Voy a tratar de hacerlo muy brevemente, pero quiero que vean el texto completo de la resolución directorial para que sepamos de qué estamos hablando exactamente cuando hemos logrado esta declaración, ¿no? Entonces, es una declaración de patrimonio cultural de la nación en el Perú a los conocimientos y a los usos tradicionales, no es a la planta, no es a otras cosas, es a la forma de uso de la ayahuasca, cómo se practica en las comunidades nativas amazónicas. Esto fue realizado hace unos 8 años y parte del hecho de que es el Estado, que es el gobierno, el que tiene la función de proteger el patrimonio cultural, ¿no? Hay una definición ahí de UNESCO de patrimonio cultural que dice básicamente que el patrimonio es aquello que se transmite, son los valores, las formas de hacer, las expresiones que se transmiten en forma oral generalmente, de generación en generación, y que en conjunto ayudan a conservar la identidad cultural de un grupo o de un pueblo, ¿no? Y este patrimonio cultural
es vigente, es activo y tiene una continuidad en el tiempo y en el espacio. Entonces lo que se estudió, lo que se resolvió fue que basándose en que la ayahuasca es una especie vegetal que cuenta con una extraordinaria historia cultural por sus cualidades psicotrópicas y que es un brebaje asociado a la planta conocida como chacruna también. Entonces lo que se está reconociendo ahí es a la bebida ayahuasca, al ritual de ayahuasca, pero reconociendo también su actividad psicotrópica. Eso lo quiero dejarlo claro en cuanto al tenor de esta declaratoria. Que esta planta es conocida en el mundo indígena amazónico como una planta sabia o maestra, que enseña los fundamentos del mundo y sus componentes, que los efectos de su consumo constituyen una entrada al mundo espiritual y a sus secretos, y que en torno a ella se ha estructurado la medicina tradicional amazónica, y que compete esto tanto a los agentes tradicionales que para nosotros llamamos curanderos o maestros o médicos vegetalistas. Yo sé que acá en Brasil el término curandero a veces se relaciona con la charlatanería, con el mal uso. Para nosotros en Perú ser curandero es curar, es la persona que cura, es una cuestión solamente de terminología, ¿no? Entonces para nosotros un curandero es una persona que hace el bien, que cura, no es un brujo, ¿no? Y al mismo tiempo también se reconoce su influencia en todo lo que es la reproducción cultural, el arte, la vida finalmente. Entonces se reconoce también que la ayahuasca ha sido bastante estudiada, ¿no? Y que sus usos son distintos a lo que produce un alucinógeno. En ese sentido, ese es un deslinde importante con lo que es la droga. Y que esta diferencia consiste en el ritual que acompaña su consumo y que lleva diferentes efectos, pero con un margen culturalmente delimitado, con propósitos religiosos, terapéuticos y de afirmación cultural. Para nosotros, el ayahuasca tiene una finalidad básicamente curativa, terapéutica y religiosa en el sentido de religar y de relacionar, de retomar el contacto con el mundo mítico, con el mundo espiritual. Entonces se ha sustentado esto, ¿no? En que las sesiones rituales de ayahuasca constituyen pilares fundamentales para la identidad de los pueblos amazónicos, garantizando la continuidad cultural y que está vinculado directamente a las virtudes terapéuticas de la planta, y que este estudio busca la protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de ayahuasca, diferenciándolo de los usos occidentales descontextualizados, consumistas y con propósitos comerciales. Como ustedes pueden ver, el texto de la declaratoria prácticamente apunta a una defensa del uso del ritual de ayahuasca según los métodos tradicionales y considerando que es una planta psicotrópica y que tiene un contexto espiritual relacionado estrechamente. Entonces, de ahí quisiera yo pasar a esta definición muy rápida sobre el patrimonio, ¿no? Que nos trae a todo aquello que es herencia, que al mismo tiempo que es herencia nosotros podemos heredar, ¿no? Es importante tener clara cuál es la noción de patrimonio. No estamos hablando acá de patentes, no estamos hablando acá de pagar, de que alguien va a extraer la sabiduría de los pueblos, sino más bien que el Estado, que es el que está atribuyéndose por ley esta capacidad, va a reconocer que este ritual de ayahuasca es algo en el cual los pueblos indígenas tienen experiencia, son peritos en eso, y que si bien pueden usarlo otras personas, es no a ellos, pero está íntimamente ligados con sus conocimientos este uso de este ritual, ¿no? Para hacer el estudio este estudio que se presentó, tuvimos que ceñirnos a las reglas, a la reglamentación del ministerio y bueno, el camino que siguió este episodio, este hecho, fue que el gobierno regional en mi región está muy comprometido en rescatar los saberes tradicionales y en poder ver, de acuerdo a una ley que se dio en mi país, cómo se retribuye a las poblaciones indígenas por sus conocimientos. Entonces hay una norma de retribución económica para los conocimientos de las poblaciones indígenas y de las comunidades que son utilizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si va un investigador y conoce la fórmula de un té, de una infusión que sirve para algo, ¿no? Para el mal aire, para cualquier enfermedad, y la comercializa, por ley hay un porcentaje, creo que es el 18 o 19%
de las ganancias que van a ser retribuidas a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es una ley que se ha dado y que está inmersa dentro de todo un movimiento de rescate de saberes tradicionales que hay en el Perú ahora, liderado por el Ministerio de Interculturalidad y por el Ministerio del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, hay normas precisas y lo que se tenía que probar para poder conseguir ese estatuto de la ayahuasca, del ritual de ayahuasca, era primeramente hacer un estudio sobre el origen y los usos milenarios, hacer un análisis situacional y su inclusión de este ritual en la identidad local, en la identidad cultural. El sitio donde yo vivo se llama Tarapoto y pertenece a una región que es San Martín, está en el nororiente del Perú, es ceja de montañas, ¿no? Selva amazónica. Después había que hacer un análisis prospectivo, o sea, proyectarse un poco en el tiempo a ver a dónde llevaría este uso que se está haciendo ahora de la ayahuasca, hacer un análisis local de la situación actual en este sitio de la ayahuasca y, bueno, conclusiones, bibliografía, fichas técnicas, ¿no?, que implican análisis de toxicidad, análisis sobre la salud, porque lo que sí hay que probar es que esta sustancia, este ritual, para poder ser patrimonio cultural, no va a hacer daño, no altera la salud, o sea, tienen que cubrirse todos los aspectos legales que hay alrededor de eso. Entonces ahí partimos un poco del análisis histórico y vimos que los primeros encuentros de la ayahuasca pues con el mundo occidental no era muy armonioso tampoco. Tenemos ahí algunos dibujos, algunos testimonios. El más antiguo que encontré es este del diario de Inés Muñoz, que era esposa de un conquistador español, del 1533, en que nos habla ya de una liana que los nativos llaman soga de muerto y que tiene un extraordinario poder calmante y alucinante y que es utilizado en rituales, ¿no? Y que la mandan como muestra a España porque creen que va a ser muy bien aprovechada por los médicos, por los galenos. Vemos entonces que la ayahuasca llamó muy tempranamente la atención del mundo europeo, ¿no? Y fue reconocida al mismo tiempo que por sus cualidades religiosas o mágicas, por su capacidad de curación. Y este dibujo corresponde a una acuarela de Baltasar Martínez de Compañón, un sacerdote que hizo como 1700 acuarelas, dibujos de todo lo que vio cuando llegó a la selva amazónica. Y curiosamente el nombre que le puso a esta plantita, que nosotros reconocemos como el ayahuasca, es Diablo Huasca, ¿no? Entonces, bueno, ya ven por dónde empezó a venir el interés. Ese es el territorio del Yajé, que también fue muy importante para poder refrendar el amplio uso y la importancia de la ayahuasca, estructurando las culturas amazónicas, sabiendo que había 72 etnias en esta vertiente occidental de la cuenca amazónica que la utilizaban y que hasta ahora hay 42 nombres diferentes a la misma preparación, con variantes, por supuesto, de acuerdo a las diferentes etnias que la utilizan. Cada pueblo hace su preparación, la utiliza, hace sus rituales en diferente forma. Podemos partir de lo básico, que es solamente la unión de Banisteriopsis capi y de Psicotria o de Yajé, etcétera, etcétera, en otros lugares, o tener hasta 40 y tantos aditamentos según el efecto que cada curandero quiera darle. En cuanto al análisis situacional, lo que vimos es su importancia en la identidad amazónica, la ayahuasca, todos estos factores que estamos poniendo ahí, que ahorita voy a correr un poco porque me gana el tiempo, ¿no? Y vemos que el estado modificado de conciencia está en el fondo de todo aquello que va a influir en nuestra identidad amazónica, de tal modo que ahora hasta hay escuelas de arte amazónicos bajo efectos de ayahuasca y que tienen una producción artística muy importante. La curación, que es un poner orden y utilizando no solamente ayahuasca, sino muchos otros elementos, ¿no? El ayahuasca como un importante elemento de reproducción cultural, ¿no? Y bueno, cuando llegamos al análisis prospectivo, ahí sí nos asustamos porque vimos un poco todo lo que está pasando con nuestro ritual, con nuestra planta en el mundo moderno y que no tiene mucho que ver con el uso ancestral, que tiene que ver con el contacto de este mundo ancestral con el mundo occidental, que como nosotros sabemos tiene una capacidad increíble para poder sacar el alma de nuestras plantas sagradas. Y vimos que el New Age con buena voluntad también está causando estragos, ¿no? Que hay muchos riesgos que vienen no solamente de la globalización, del contacto con este mundo globalizado, grande, tan rápido y en el que todo se consigue y todo se compra, sino también del cuerpo mismo interno de la medicina tradicional y que ha llevado como resultado a enfermedades, a accidentes mortales, pero lo más importante también es detenciones
acusados de narcotráfico debido a la legislación internacional que hay en torno a la ayahuasca. El análisis local nos muestra también un escenario regional donde el conocimiento se pierde, los curanderos mueren, los jóvenes no quieren darse todo el trabajo que conlleva el aprendizaje del manejo del yagé, ¿no? de la ayahuasca, no quieren hacer un camino tan largo y simplemente van a lo fácil, que es invitar ayahuasca, y caracterizarse, aprender los icaros, obviamente, pero eso no es aprender a curar. Antes los curanderos curaban y usaban muchos recursos, muchas plantas, no solamente ayahuasca. La ayahuasca era uno de los elementos, el más importante quizás junto con el tabaco, pero también curaban con otras plantas. Ahorita no, ahorita se ve que hay mucha comercialización, que nuestra selva se está deforestando, eso es una selva parcelada por las mineras y las prospecciones de petróleo y minera, y acá tenemos la deforestación grande, ¿no?, que hay para cultivo de palma aceitera y otras cosas así. Entonces, al mismo tiempo, hay un movimiento también muy fuerte y muy positivo de revalorización de nuestra cultura y de los usos de la medicina tradicional. Entonces, como que se contraponen un poquito, ¿no? Ahí están las ayahuascas que se comercializan con etiqueta ad hoc. Y para eso se hizo esa declaratoria de patrimonio como una forma de defender los saberes y quehaceres amenazados, porque queremos que la ayahuasca no pase a ser una droga más, que no sea conocida después como una diablo huasca o como algo que hace daño, ¿no?, sino como un saber y que tiene una capacidad inmensa, no solamente para las poblaciones indígenas, sino para la humanidad, porque a nivel de la salud mental, a nivel de muchísimos otros temas, nosotros los utilizamos para las adicciones, pero también para autoconocimiento y para cada persona tiene una importancia fundamental. Esa declaratoria de patrimonio pensamos que va a frenar también el comercio, el pase de fronteras indiscriminado y la comercialización, ¿no? Entonces, ante todo esto que he mencionado, básicamente lo que yo auno a esta declaración es esta propuesta, ¿no?, que tenemos que fortalecer nuestros sistemas tradicionales a nivel social y organizacional para poder confrontar a las leyes, a los gobiernos, pero de una forma orgánica, unida, con peso, ¿no? También a nivel económico, luchar, ¿por qué? Porque si el médico puede ganar y ser retribuido en su ejercicio, ¿por qué los curanderos y las personas que utilizan las medicinas tradicionales y que pierden las posibilidades de caza, de pesca, que se está deteriorando su forma de vida, no pueden también ser retribuidos coherentemente, ¿no? Y la investigación es importante para poder aprender a tender nexos entre una sociedad occidental que funciona mucho con la mente y una sociedad tradicional que funciona básicamente con el corazón. Entonces tenemos que tender puentes para podernos comprender y poder encontrar lenguajes inclusivos que nos ayuden a unirnos y a luchar continuamente y no a formar brechas por pequeñas diferencias, ¿no? Entonces tenemos que hacer incidencia política, dar ayahuasca si es posible a todos los políticos, o al menos informarles de qué se trata, ¿no? Porque hay mucha ignorancia y mucho miedo, que es lo que lleva a la penalización y a las prohibiciones. La revisión de leyes que en mi país condenan a la cárcel a los curanderos, a las parteras, porque no han ido a la universidad y si algo les pasa en su ejercicio profesional, tienen que ir presos porque están atentando contra la salud. Esas leyes tienen que ser revisadas, reconociendo que hay no solamente una cultura occidental dominante, sino que la mayor parte, al menos en mi país, somos mestizos, somos indígenas, tenemos una tradición larga y que las primeras curaciones son medicina tradicional. Dentro de todo esto, acá en Taquihuasi estamos impulsando este proyecto de investigación que es para validar lo que nosotros hacemos. No es para extraer el conocimiento de las poblaciones nativas aledañas, sino es como para poner en un lenguaje occidental todo lo que nosotros hacemos en Taquihuasi, porque pensamos que sin este referente que parte también de la academia, que parte también del mundo occidental, es más difícil poder concientizar a aquellos que hacen las leyes. Y entonces eso es, mi ponencia tiende a ver cómo podemos unirnos nosotros para sanar a esta tierra que se enferma, que necesita nuestro apoyo, que necesita la congruencia, que necesita el trabajo hombro a hombro de todos, dejando de lado todos los egos, todos los supuestos, ¿no?, de que yo tengo el conocimiento y los demás no saben nada, sino que de ver que todos desde el punto donde estamos podemos aportar de algún modo para curar no solamente a nuestra medicina tradicional, no solamente para la defensa de la ayahuasca, sino para curar el medio ambiente y para curar nuestro mundo, que nosotros vemos que está sumamente enfermo y sabemos que tampoco hay conocimiento, culturas ni plantas si es que el territorio, el medio ambiente y la paz no se da.
La ayahuasca, en mi experiencia, es una planta de una reconciliación profunda con la vida, con el medio ambiente, con el conocimiento, y entonces no podemos estarnos confrontando por pequeñeces en un movimiento que tiene que tender a ver cómo podemos revisar las leyes, cómo podemos sensibilizar al mundo de arriba, no para que nos compre ayahuasca, no para que vengan a invadirnos con su turismo chamánico a tomar ayahuasca en nuestras poblaciones, sino básicamente para que podamos ser reconocidos, no porque la medicina tradicional necesite ser reconocida, ojo, el reconocimiento viene de los que lo usamos, pero sí para evitar las prohibiciones, para evitar las persecuciones y para que la energía pueda fluir en el mundo y podamos curarnos mutuamente. Muchas gracias.